Vamos en esta noche a comenzar una nueva serie. Así que vamos a comenzar una serie nueva, y es una serie que es, como lo acabo de decir, nueva en el sentido de que nunca jamás había yo enseñado lo que les voy a comenzar a enseñar en esta noche. Regularmente me gusta enseñar la Biblia libros por libros. Ya casi he enseñado todo el Nuevo Testamento. Estoy enseñando ahorita, ya enseñamos Génesis, estoy con Éxodo ahorita. Y una de las cosas que me ha convencido que debo de enseñar esto es desde luego el Espíritu Santo, pero sobre todo al estudiar de una forma más cercana las enseñanzas de Cristo, descubrir que una tercera parte de las enseñanzas de Cristo las enseñó en parábolas. Y en esta noche vamos a comenzar a estudiar, y la serie se llama Las parábolas de Jesús. Vamos a ver todas las parábolas del Señor Jesús, o por lo menos la mayoría de ellas, y estoy seguro que cada noche vamos a poder aprender cada una de estas enseñanzas. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo usó, y se podría decir, un lenguaje figurado, usó una forma de hablar que a unos los sorprendió, en primer lugar por la sencillez de este lenguaje, donde Jesucristo comenzó a usar puras historias. Y así encontramos la historia de la semilla de la mostaza, la historia del hijo pródigo, la historia del sembrador, la historia del mayordomo, la historia de la red. Y a través de estas historias que ustedes las leen y que un niño las lee, no encontramos ningún tecnicismo, no encontramos ningún lenguaje complicado, no encontramos ninguna palabra que tengas que buscar en el diccionario, más que cuando nosotros conocemos el original griego, que nos da mucha luz respecto a su significado etimológico. Y los discípulos se sorprendieron al oír a Jesús hablar en parábolas, pero al mismo tiempo que el lenguaje de Jesús era tan sencillo y estaba desde luego y de una forma lógica tratando de ilustrar algo más profundo, otro grupo de personas, los incrédulos, al oír las enseñanzas de Cristo en parábolas, se endurecieron más contra él y lo atacaron más y lo persiguieron más. Y Jesucristo, abran su Biblia en Mateo capítulo 13, Mateo 13, y en esta noche vamos a aprender por qué Jesús habló en parábolas. Vamos a comenzar a dar la primera lección en esta noche y a entender y a profundizar y a meternos en el idioma parabólico del Hijo de Dios. Mateo capítulo 13, y vamos a ver tres pasajes del capítulo 13. Del 10 al 17, del 34 al 35 y del 51 al 52. Mateo 13, del 10 al 17, 34 al 35 y del 51 al 52. Quiero, antes de leer Mateo 13, del 10 al 17, explicarles a ustedes que el Señor Jesucristo no inventó las parábolas. Las parábolas ya existían en el Antiguo Testamento. Un ejemplo lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 4, donde el profeta Natán se acerca al rey David y para ilustrarle su pecado, para hacerlo entender que había cometido adulterio y asesinato contra Urías y contra Betsabé, su amante, el profeta Natán le ilustra al rey David y le dice: un hombre tenía una oveja, otro hombre tenía otra oveja, un hombre era pobre con la oveja, el otro era rico y tenía muchas ovejas, y viene el rico y le quita al pobre la única oveja que tenía y se la lleva a su casa. Y en eso brinca el rey David y grita y dice: ese hombre merece morir por haberse aprovechado y por no haber tenido misericordia. Entonces Natán se voltea y le dice a David: tú eres ese hombre. Entonces el mismo profeta lo enlazó, lo entrampó, lo acosó, lo acorraló al rey David, y el rey David sí entendió perfectamente bien esta historia, pero él no sabía que el personaje de esa historia era él. Y quiero decirles a ustedes que los personajes de cada parábola somos nosotros. Y en esta noche tú vas a ser totalmente desnudado espiritualmente. Vamos a ver al estudiar las parábolas, que las parábolas ilustran y nos revelan la condición profunda en la que nos encontramos con el lenguaje más sencillo de esta tierra. Las parábolas son historias
que revelan las emociones, los sentimientos, la envidia, la avaricia, la ambición, la mala administración, la falta de ganas para evangelizar, la falta de ganas para seguir a Jesucristo. Y en todas las parábolas, así como David se encontraba en la parábola del profeta Natán, así nosotros nos encontramos también en cada una de las enseñanzas de Jesucristo. Así que tú en esta noche no le puedes decir, te cayó a ti el saco, ¿verdad? O le cayó a Juanita, o volteas a ver a tu comadre, a ti te está cayendo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de tener la honestidad de poder descubrirnos dentro de cada una de estas parábolas, para que podamos nosotros aprender la verdad de Dios. Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Versículos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba adopta en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí pues encontramos nosotros las principales razones por las cuales Cristo hablaba en parábolas, y encontramos dos razones principales. En primer lugar, la palabra parábola viene del griego parabole, con B grande también, y la palabra parabole significa literalmente colocar al lado de o a lo largo de. En otras palabras, la parábola es una historia que coloca junto a la otra el propósito de enseñar algo. Por ejemplo, Jesús dice, vean ustedes la semilla de trigo que tiene que caer a la tierra. Entonces, junto con la semilla, Jesucristo ilustra la resurrección. Jesús dice, vean a las ovejas, yo soy el buen pastor. Y agarra a Cristo algo de la creación, la semilla pertenece a la creación, los árboles son de la creación, las ovejas son de la creación, y junto a las ovejas nos pone a nosotros y nos dice que nosotros somos las ovejas y que Él es el pastorcito. Entonces, siempre que Jesús trataba de ilustrar algo espiritual e invisible y celestial, ponía junto o colocaba junto a la enseñanza la verdad espiritual. Por eso la parábola es colocar algo junto a la otra con el propósito de enseñarnos. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es como, aquí vemos nosotros que Él estaba usando una comparación o un contraste para enseñarnos una lección espiritual. El reino de los cielos es como las aves. El reino de los cielos es como este árbol que creció y las aves llegaron y pusieron sus nidos. Y aquí está Jesucristo ilustrando algo espiritual, algo que no se puede percibir con los ojos físicos ni con los oídos físicos, pero que nos está ilustrando aquí en nuestra tierra, las cosas que están a nuestro alrededor, nos están ilustrando las verdades más profundas del reino de Dios.
Por eso es tan importante que nosotros podamos tener el entendimiento y la comprensión para poder comprender que Jesucristo bajó del cielo, y si Él hubiera usado el lenguaje del cielo y nos hubiera dicho las cosas que se hablan en el cielo, nos hubiéramos quedado, como vulgarmente se dice, de a 6. No hubiéramos entendido nada. Entonces, Él baja del cielo y todo el conocimiento que trae del cielo lo trae a la tierra y usa la creación de Dios para ilustrar todo aquello que existe en el cielo. Y esto es algo maravilloso, porque es la única forma que nosotros podamos aprender. Entonces encontramos y concluimos dos cosas. La primera es que Dios ha revelado a través de la creación también la verdad. Encontramos en la creación un libro que puede ser leído por todas las personas, y como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay una palabra o un lápiz que nos diga Dios es poderoso. Al ver los cielos, sin que haya ningún lenguaje, sin que haya ninguna palabra, la creación, la inmensidad, la infinitud de todo lo que nos vea, dice Romanos 1, nos habla de la creación y del poder eterno escondido de Dios en la creación. Cuando tú ves los lagos y los mares y el oxígeno y el color de las flores y el pasto y las aves de los campos y todo lo que nos rodea, no tienes necesidad de que alguien te diga que Dios es el que sustenta, que Dios es misericordioso y que Dios es amor. Entonces hay otro lenguaje fuera de la palabra de Dios. Y este lenguaje se encuentra en la creación, en lo que nos rodea. Pero el hombre, como está ciego por el pecado, el hombre va al Paricutín y va al Ajusco y ve la montaña y se da sus taquitos y se echa ahí en el pasto en Chapultepec y nada. Y el hombre perdió la habilidad de contemplar la creación. Ya no somos contemplativos. Ya las personas que no son cristianas van a cualquier cosa y todo les parece, está bonito, ya nada les maravilla, nada les sorprende. Pero quiero que ustedes sepan que cuando nos convertimos a Cristo y el Espíritu Santo entra a nuestra vida, vuelve el Espíritu Santo dentro de nosotros a renacer y a restaurar la contemplación de la creación. Y ahora Dios quiere que ya siendo cristianos disfrutemos las puestas del sol, que veamos el cielo, que veamos los relámpagos, la lluvia, y que en todas las cosas que nosotros veamos podamos admirar al Dios que está detrás. Yo desde que soy cristiano, por ejemplo, me encanta, me fascina asomarme a un microscopio. Es algo que no es posible ver tantas cosas, ese mundo que existe en mi gota de sangre, en una gota de agua, en una hoja, la composición orgánica de todas las cosas, de los átomos y de las células, es algo maravilloso. Y este mundo microscópico existe también de una forma macroscópica, existe en todas las dimensiones, y Dios quiere que nosotros comencemos a desarrollar el hábito de contemplar la naturaleza. Pero ¿cómo podemos apreciar las cosas de Dios, mis hermanos, cuando no tenemos el hábito de contemplar a Cristo en la Biblia? Si tú no tienes la costumbre en la mañana temprano de levantarte y abrir la Biblia, y así como a las 5, 6 o 7, cuando nadie hay, todo no se interesa nadie en tu casa, y te vas a tu sala o sales al jardín, los que tienen el privilegio de tener una terracita, un jardincito, y abres la palabra de Dios y comienza a orar y comienza a ver la Biblia y comienza a pensar en lo que estás leyendo, comienzas a desarrollar el hábito de contemplar a Dios en la palabra, y Dios te comienza así poco a poco a abrir la Biblia, y cada vez ves más, y cada vez más, y cada vez es un banquete, y cada vez dices, esto no lo había visto, y esto no lo había visto, y esto me llena, y a la hora de estar con Dios en la palabra y en la oración, descubres que has tenido un banquete, que has desayunado con Dios, que has visto a Dios, que has oído a Dios, y que has tenido comunión con Dios. Y cuando tú sales de tu comunión con Dios a Chapultepec o a cualquier otro lado, comienzas a apreciar la obra de Dios, porque necesitamos desarrollar el hábito de comenzar a contemplar a Dios en la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que significa la parábola. La palabra parábola se usa 48 veces en los primeros 3 evangelios. No se usa en el Evangelio de San Juan. En los primeros 3 evangelios, 48 veces. Se usa 2 más, nada más, en el libro de los Hebreos. En Hebreos 9:9, que se tradujo símbolo, pero que es la palabra parabole, y en Hebreos 11:19, y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La definición
más corriente, no corriente en sentido calificativo, sino en sentido cuantitativo, la definición más común para la palabra parábola es la siguiente: una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Esta es la definición más común y corriente que existe dentro de la cristiandad. Vamos a contestar la primera razón por la cual Jesús hablaba en parábolas en el versículo 10 y 11. La primera razón por la cual Cristo nos hablaba en parábolas es porque a nosotros nos es dado a conocer los misterios de Dios. Esta es la primera razón, porque a nosotros, y ahí pongan entre paréntesis, los cristianos, nos es dado a conocer los misterios de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, o sea, no a nadie más, a vosotros, a ustedes, a los que me siguen, a mis discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es maravilloso saber que nosotros los cristianos, los que se juntan aquí en Iglesita La Loma, también ellos sí son cristianos. Y los del templecito ese, también esos del templecito. Y a los pentecostales, también a los pentecostales. Y aquellos que se juntan por allá, también a todos los que invocan el nombre de Jesús y los que creemos en la salvación por la sangre de Jesucristo. A nosotros nos es dado, a los que tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos es concedido un privilegio que nadie, ni el Papa, ni el doctor en teología, ni el doctor en filosofía y letras, ni el más grande historiador, ni Octavio Paz, ni Oscar Wilde, ni William Shakespeare, ni Sócrates, ni Demóstenes, nadie puede tener el privilegio de conocer las cosas secretas de Dios más que sus hijos. Vean 1 Corintios capítulo 2. Ustedes van a comenzar a despertar al privilegio, a la realidad, y se van a comenzar a gozar en su corazón. ¿Qué cosas tan maravillosas tiene guardadas Dios para aquellos que le aman? 1 Corintios 2, del 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, cosas que nunca en tu vida viste, cosas que jamás en tu vida oíste, cosas que jamás te imaginaste que en tu corazón pudieran existir, son las que vas tú. Si eres hijo e hija de Dios, tú vas a comenzar a ver, vas a oír y experimentar en tu corazón. ¿Alguna vez que pudiste imaginar que pudiéramos nosotros comprender, por ejemplo, el misterio entre el bien y entre el mal, la creación, a dónde vamos a pasar la eternidad, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos? Estas tres simples preguntas, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, nadie sabe la respuesta más que nosotros. Aleluya. ¿Sabían ustedes eso? Ya comenzando por ahí. Nadie. Y todos los sistemas filosóficos de pensamiento y todas las religiones están de una u otra forma buscando esta respuesta. Que la teosofía, y que los masones, y que las religiones, y que los gurús, y que la dianética y el control mental, y todos los sistemas de pensamiento están tratando de investigar de dónde venimos. Y han dicho que venimos del chango, que venimos de Marte, que venimos de Venus, que éramos una forma protoplasmática, y quién sabe qué tantas cosas. Ahora han dicho que somos dioses, que tenemos aquí a Dios dentro, que todos vamos algún día a ser divinos, etcétera, etcétera. Y unos hablan que el karma y que vamos a acabar quién sabe por dónde. Y todas son especulaciones, todas son teorías, todas son hipótesis. La única realidad es la que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos vino a revelar a nosotros.
Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por la filosofía y letras. ¿Así dice? Dios nos las reveló a nosotros por el gurú. Pero nosotros lo supimos a través de muchos años de estudio con Octavio Paz. Dios nos las reveló. ¿Qué cosa nos reveló Dios? Todo aquello que no podíamos ver, ni oír, ni entender, con nuestros oídos físicos, ojos físicos y corazón físico, la única persona, el único maestro, el único que nos puede a nosotros enseñar las cosas que pertenecen al mundo invisible es el Espíritu de Dios. Jesús le dijo tan claramente en San Juan 14, cuando el Espíritu Santo venga, y en San Juan 16 también, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que deben de saber. Qué maravilloso que podamos nosotros, al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nuestra vida para lavarnos, santificarnos, justificarnos y además comenzar a correr las vendas de la mente para que cada vez que vengamos nosotros a la Biblia con la mente espiritual, purificados y lavados de nuestros pecados a través de la confesión, vengamos y se corren las cortinas y comience la luz a entrar a mi mente, a iluminarme y a darme comprensión y a darme entendimiento del mundo que me rodea. Y en la proporción en la que yo tengo luz en mi mente, también tengo mucha paz. No somos hijos de las tinieblas para vivir en temor y para vivir ya como vivíamos antes. La palabra de Dios alumbra los ojos, da sabiduría a los simples, dice el Salmo 119. Entonces, el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres? ¿Qué hombre? Sócrates, Nemo, ¿quién de los hombres? Nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Aquí encontramos la segunda razón del recibimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos comienza a enseñar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, sino que el Espíritu Santo nos comienza a echar luz, nos comienza a iluminar al pozo que tenemos nosotros aquí adentro y que se llama el corazón. Es un pozo profundo, y está lleno de alacranes, cucarachas, arañas, es un cochinero como usted no sabe. Pero antes de que entre la luz, como siempre había estado tapado el pozo, siempre decíamos, yo soy bueno, en mí no he pecado, yo nunca le he hecho mal a nadie, pero cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos comienza a enseñar lo que existe dentro de nosotros, y dentro de nosotros existe pura mugre. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos nos hicimos inútiles. Sepulcro abierto era nuestra garganta, veneno de áspides había bajo nuestra lengua, quebranto y desventura eran nuestros caminos. Ahora sí que, como dice el dicho, cada vez que pisábamos el pasto se quemaba la hierba. Todos nosotros volteamos hacia atrás y vemos nuestro pasado, y era puro quebranto, y pura desventura, y pura ruina, y puro daño, y pura destrucción, y pura desilusión, y puro quebrantamiento. Es lo único que nos queda de nuestro pasado. ¿No es verdad? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también. Nadie conoció las cosas de Dios, nadie es nadie, sino el Espíritu de Dios. Entonces, para que tú conozcas a Dios, es imposible que vayas a Chapultepec, te metas a la meditación trascendental. Para que tú conozcas a Dios, jamás lo conocerás a través de tu gurú. Para que tú conozcas a Dios, no lo vas a conocer a través de ninguna teosofía, ninguna religión, ninguna meditación, ni a través de los sueños, ni de las drogas. Para que tú conozcas a Dios y para que yo conozca a Dios, la Biblia dice, necesitamos el Espíritu de Dios. Porque Él es el único que conoce las cosas de Dios. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos espíritus hay aquí? ¿Cómo? 2. Aquí nos habla de un espíritu que hay en el mundo.
¿Ya lo vieron o no? ¿O nada más mi Biblia lo dice? ¿Y el otro espíritu cuál es? Muy bien, el espíritu que está en el mundo, que gobierna el mundo, que dirige al mundo y que supuestamente ilumina al mundo, ¿de quién creen que se trata? Según de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el espíritu satánico. Y él es mentiroso. Él inventó la evolución. Él levantó a Sigmund Freud para que el mundo creyera que la respuesta se encuentra en la mente y no más profundo que la mente, que es el espíritu. Él levantó a Carlos Marx en este siglo, como ya sabe que el tiempo le queda corto, y comenzó a inventar Carlos Marx que la respuesta a todos los problemas eran las injusticias sociales y que debería acabarse la pobreza. Él levantó el espíritu de este mundo a Friedrich Nietzsche y él comenzó a decir que Dios estaba muerto. Y escribió Zaratustra, donde él dice que el superhombre es el único hombre que va a gobernar el mundo algún día. Y Hitler creyó a Nietzsche y comenzó a creer en la raza aria y comenzó a matar a los judíos para desarrollar una sola raza que pudiera gobernar algún día el mundo. Mentiras, 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 mentiras. Y todas las mentiras caen, cayó la psicología, cayó el comunismo, cayó el ateísmo y ahorita cada vez más fuerte está brillando la luz de Cristo. Aleluya. Porque ya se acerca el Señor y porque ya las tinieblas están pasando y la luz cada vez es más fuerte. ¿Ustedes se hubieran imaginado hace 10 años estar en un estudio como este? ¿Dónde estaban? En el Barro Azul. ¿Verdad? ¿A dónde andamos por ahí? Estamos ahí tomando clases de dianética o diseño o control mental. Pero vean ustedes cómo ahorita lo que pasa aquí en esta noche en el Hotel Casino de la Selva está pasando en miles de lugares, en miles de hoteles, en miles de casas, se está enseñando la palabra de Dios. Porque la luz está invadiendo las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo da testimonio, dice Romanos 8, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios y el Espíritu me da testimonio que Dios me ha concedido el privilegio de ser hijo e hija de Dios. Yo sé que voy al cielo porque el Espíritu me da testimonio. Yo sé que el que está dentro de mí mayor es el que está en el mundo. Yo sé que el Espíritu Santo es mayor que cualquier espíritu, cualquier bruja, y a mí no me asustan los demonios ni me asusta el que se para enfrente. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios me ha concedido. ¿Lo sabes tú? Yo sé que jamás estaré derrotado, porque siempre iré de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque dice así la palabra. Yo sé que jamás estaré desamparado, no importa qué circunstancia, hasta donde me llegue el agua o hasta donde lleguen los ríos, jamás los ríos me anegarán, porque el Señor estará conmigo. Yo sé que estaré siempre con tribulaciones y perseguido y atribulado, pero nunca desesperado. ¿Por qué? Porque el Espíritu me da testimonio, dice Corintios 12, y porque Dios me lo ha concedido. Y yo lo creo, y cuando tú lo crees y tú te apropias de eso, vives de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos. Y aquí vemos que ya nuestro idioma ya cambia, ya los cristianos ya no hablamos como hablábamos antes, sino que ahora hablamos ya no con palabras que Demóstenes y que por acá y que por allá, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso un cristiano comienza a descubrir que ya no tiene comunión con una persona que no es cristiana. ¿De qué platicas? ¿De qué platicas? Con los cristianos. Y al que no es cristiano, ¿verdad? Ya hay una barrera entre los dos, o sea, esta persona tiene sus objetivos aquí, lo único que le interesa es hacer dinero, le interesa irse al Barba Azul, le interesa la droga, le interesa la borrachera, le interesa la filosofía, le interesa, no tiene ningún amor a la palabra de Dios, no le interesan las cosas eternas, no sabe a dónde se dirige, es un autómata, es como un animalito, etcétera, etcétera. Y nosotros que sabemos a dónde vamos, en quién hemos creído, hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos, quiénes somos, ¿cómo podemos tener comunión con las tinieblas? Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado de unir sus vidas, ustedes los que están solteros, con una persona que no tenga el Espíritu de Dios. Porque te vas a casar con un muerto. Y además vas a tener como suegro al diablo. Sí, son hijos del diablo.
Si quieres tener al suegro, de suegro al diablo, pues cásate con un incrédulo, ¿verdad? O con una incrédula. Y dice el versículo 14 finalmente, pero el hombre natural, aquí el hombre natural, es la persona, es la palabra griega psichikos con P, así como psicología o psique, psichikos con K y P. Esta palabra, psichikos, significa que vive como si no hubiera nada más que la vida física. Psichikos con P al principio, es la palabra que se tradujo natural. Es el hombre guiado por su mente natural. La palabra psiche o psichikos viene de psique, de donde tradujimos nosotros mente. Entonces, el hombre guiado nada más por la mente, por la razón, sin el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de racionalizar, dice. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces la persona que no tiene el Espíritu Santo llega a la palabra de Dios y dice, son tonterías. Y que, no, ¿cómo que Dios? Y esto y el otro, y cuál diluvio. Y comienza a hablar una sarta de barbaridades, una sarta de incoherencias, que dice Judas 10, que se corrompen como animales irracionales. Los oyes hablar y no das crédito que estén diciendo lo que están diciendo. Hoy les digo, tenemos una comida aquí en el Hotel Las Quintas, y el señor que está enfrente de mí, hablando de una sarta de barbaridades. Pero tantas cosas, una persona culta, una persona decente, una persona acomodada, una persona con graduación universitaria, etcétera, etcétera, pero nada más hablaba de la Biblia y no podía yo creer lo que estaba diciendo. Hasta que le dije, mire señor, usted, quiero preguntarle, usted necesita por usted mismo venir honestamente a la palabra y permitir humillarse delante de Dios para que Dios lo ilumine y lo pueda convencer, en primer lugar, que usted es pecador. Porque comenzamos y decía, yo no he pecado jamás, no he hecho pecados. Imagínense nada más, ¿no? Y que por qué Dios mandó matar a los cananeos, y que porque Dios y el otro, y dice la palabra de Dios, les es locura. ¿Cuál es la razón? Porque no tienen el Espíritu de Dios. En segundo lugar, Cristo hablaba por parábolas, y vamos al capítulo 13 otra vez, versículos del 13 al 15 finalmente. Estamos en capítulo 13, Mateo, del 13 al 15. Y aquí encontramos la segunda razón por qué hablaba en parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La segunda razón es porque la gente estaba endurecida para oír la palabra de Dios. Cristo escogió deliberada y voluntariamente hablar en un lenguaje figurado, en un lenguaje comparativo, que son las parábolas, a propósito, porque cuando Jesús vino, Él sabía, todos aquellos que estaban a su alrededor en sus clases del estudio bíblico, sabía quiénes tenían un corazón recto, quiénes eran duros y a quiénes les podía enseñar. Entonces, Él no enseñó abiertamente las cosas del reino de Dios, sino que las escondió en las parábolas, a propósito, para que aquellos que se decían los escribas, que eran los traductores de la ley, los intérpretes de la ley, los que se pasaban y estaban dedicados totalmente al estudio de la ley, pero que se habían endurecido, que habían tratado de propagar más las tradiciones que la verdad de Dios, para que esas personas, a propósito, se endurecieran más. Entonces Jesús usa las parábolas para comenzar a demostrar el deterioro espiritual de las personas que le rodeaban. Jesús les dijo un día, si yo les hablo cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo podréis comprender si les hablo las cosas espirituales? Llega a tu comadre y te dice, oye comadre, ¿por qué Dios mandó matar a los cananeos? ¿O por qué esto? Y dices, comadrita, si comienzo diciéndote que ni siquiera crees en el Cristo como el Hijo de Dios, ¿ahora quieres que te explique el Antiguo Testamento? Qué absurdo, ¿no? Si no crees que eres un pecador y que has ofendido a Dios, ¿quieres que te explique por qué permitió Dios la creación del diablo?
Y así es la gente quiere, a ver, ¿y por qué no lo? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué? Y comienza y sacan la espada, ya ven esto, ya ven lo otro, y te agarran y te atacan, y esto, el cristianismo, y que mandaron matar en la Inquisición, y lo confunden con los católicos, y lo confunden con todo, y hacen una ensalada del chef tremenda, y ni te dejan hablar siquiera. ¿Cómo pueden ellos comprender todo eso cuando las cosas elementales no las comprenden? Es como un niño que me diga, a ver, enséñeme el cálculo diferencial. Oye, ¿sabes cuánto es 2 más 2? A mí no me importa 2 más 2, cálculo diferencial. Mira, niño, por favor, no seas tonto. Cállate, chamaco tonto, le da una... Y así hay que hablarle a la gente. De veras la gente se porta como niños tontos. Mira, chamaco, primero aprende a sumar y después te enseño quebrados. Y la gente se comporta de la misma manera. De una forma irracional, de una forma incoherente, de una forma ilógica, de una forma absurda, de una forma que realmente es lo que denota la raíz de su corazón, de una forma soberbia. Porque es la soberbia la raíz de todos los problemas del ser humano. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, dice Cristo en el versículo 14, que escogió las palabras para que no entiendan, para que no perciban, ¿qué acaso Cristo no quería entonces que se convirtieran? Claro que sí. El Señor tenía 2 propósitos principales. El primero, al hablar en parábolas, Cristo estaba buscando despertar el interés de ellos para que ellos despertaran de sus sentidos adormecidos espiritualmente. Cuando tú hablas una parábola a un niño está así. Y fíjate, le dice a un niño de 2 años, repito, que el dragón abrió la puerta y se metió al cuarto, dice el niño. Y le dices a un niño de 5 años, fíjate, Panchito, que el dragón entró a la puerta y abrió su bocota grande. Y a un niño de 7 años, y fíjate que le abrió el dragón la puerta y entró. Papá, no seas tonto. Vean las edades, el niño de 3 años es el más fácil y el más sensible de poder ser despertado al interés. El niño de 5 es más difícil que se interese y el niño de 8 ya se cree maestro. Como los jóvenes, ¿verdad? Papá, ¿a mí qué me enseñas tú? Se la saben de todos los jóvenes. Y así pasa con nosotros en las cosas espirituales. Yo, Cristo, ¿y tú qué me vienes a enseñar? Somos maestros de la ley. Siempre hemos tenido nosotros. Y así me encuentro a la gente religiosa. Oye, yo siempre he creído eso. Ah, chido. Ahora sí te la sabes de todo. Siempre he creído en Cristo. Siempre he creído que la Virgen fue María. ¿Sabes una cosa? Que no sabes nada, de nada, maestro. Porque lo que sabes, no lo sabes ni siquiera como lo deberías de saber. La soberbia, el orgullo, le impide a la gente abrir los ojos, despertar el interés y reconocer que debemos de mantener la misma atención porque hay cosas demasiado profundas que si creemos que no las sabemos, jamás podremos ser como los niños y ser despertados al interés de las verdades del reino espiritual. Y en segundo lugar, Cristo enseña por parábolas diciéndoles esto porque el mensaje que Cristo predicó tenía 2 filos. A unos los convertía y los salvaba y a otros los endurecía más. Los indiferentes, los apáticos, los duros espiritualmente, nunca entenderán la verdad. La gente como Pilato, a mí, yo no sé si es, a mí déjame con mi religión, a mí déjame con esto, esa gente que se lava las manos, indiferente, apática, que no está buscando a Dios, que no le interesa la palabra de Dios, esa gente, cuando oye la Biblia, se endurece más. Pero sin embargo, a la otra gente, a la que tiene fe, a la que quiere creer, comienza a darse cuenta que comienza a aumentar más. Por eso dice Cristo aquí en el versículo 34 y 35. Les habló por parábolas y sin parábolas no les hablaba. No les hablaba si no era a través de las parábolas. Y luego dice en el versículo 51, Jesús les dijo, ¿han entendido? Y los discípulos le contestaron, sí, Señor, qué bárbaros. Qué bárbaros, o sea, todo lo entendimos, ¿no? Pues vamos a ver que no era cierto. Y entonces Jesús les contesta, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesucristo nos dice que a aquellos que tienen les será dado más. Al que tiene fe, va a crecer en la fe, va a crecer en conocimientos, pero al que no tiene, aún el conocimiento que tiene, lo va a endurecer. Y saben algo, mis hermanos, que todos nosotros estamos guardando todos los días un tesoro en nuestro corazón.
Versículo 52. Todo escriba es como docto en el reino de los cielos a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Finalmente Jesucristo nos enseña la última lección de las parábolas. Todos nosotros tenemos verdades que al leer la Biblia estamos acumulando. Es como el dinero. Tú haces dinero y lo guardas. Haces dinero y lo guardas. Pero si ese dinero no lo usas, se desperdicia en cosas temporales y vanas. Las cosas de la Biblia son igual. Las verdades que tú has escuchado en esta noche es algo que está enriqueciendo tus arcas de tu vida espiritual. Y ahí guardas cosas, por ejemplo, hace 2 años, yo no me acuerdo qué estudio les di, pero podríamos llamarles las cosas viejas de hace 2 años que les enseñé, o que te enseñó otro maestro o otro pastor, y las cosas nuevas que en esta noche aprendiste. Y nosotros sacamos de nuestro corazón para compartir con la gente las enseñanzas viejas y las enseñanzas frescas de la palabra de Dios. Pero tú tienes que entender que si no sacas de tu corazón, si no compartes tanto lo viejo como lo nuevo, la enseñanza que tienes en tu corazón se va a enmohecer y se va a echar a perder. Dios no nos ha dado nada para que lo guardemos y lo acumulemos para nosotros, y para que engordemos en conocimiento, sino para que hoy en la noche llegues con tu esposo y le digas: mi vida, quiero compartirte por qué Jesús enseña con parábolas. Y te pasas 15 minutos con tu esposo y le haces así sus chinitos y le pones pantuflitas, o a tu esposa, lo mismo, y digas: mi vida, quiero en esta noche compartirte, o tal vez tus hijos no vinieron, hoy en la noche ten tu devocional familiar con tus hijos y diles: quiero enseñarles por qué Cristo enseñaba por parábolas. Hermanos, compartamos el tesoro de nuestro corazón, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá, y el conocimiento implica responsabilidad, y detrás de la responsabilidad debe existir la honestidad para poder comprender que todo lo que Dios nos da es para compartirlo con los demás. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque nos maravillamos cada vez que abrimos la Biblia. Es un tesoro infinito de cosas, piedras preciosas, tesoros escondidos desde antes de la fundación del mundo. Y cada uno de nosotros trae este tesoro en el corazón, y muchos de tus hijos, Padre, ahí tienen guardado en lo profundo de su corazón tantas verdades que aprendieron y no las han sacado. Porque no quieren discipularse, porque no quieren compartir y darse cuenta que algún día lo que no usamos nos lo vas a quitar. Te pedimos, Padre, que aprendamos que todo lo que recibimos de la palabra de Dios es para que nosotros tengamos la interpretación por el Espíritu Santo, nos maravillemos de la interpretación, nos gocemos y te adoremos, nos gocemos en la memoria de tu santidad y podamos alabarte y bendecirte y darte gracias por el privilegio tan grande que nos has dado de a nosotros concedernos saber y conocer los misterios del reino de Dios. Gracias, Señor, porque estas cosas las recibimos por el Espíritu Santo, y porque sin el Espíritu Santo, ese Espíritu de santidad, no podríamos jamás entender la palabra de Dios. Nos recuerdas en esta noche que para que sigamos aprendiendo necesitamos pureza y limpieza de corazón, porque los puros de corazón verán a Dios. En esta mañana, hermano y hermano en Jesucristo, límpiate. Arrepiéntete si hay algún pecado en tu corazón. Pídele perdón a Dios. ¿Te has preguntado por qué no entiendes la Biblia tanto desde las últimas semanas o meses? ¿Por qué ni siquiera ya la lees ni tienes ganas de leerla? Te voy a decir por qué. Porque el pecado nos roba el gozo de escudriñar la mente de Dios. El pecado es un ladrón, y el pecado te va a endurecer, y el diablo te va a engañar, que ya no necesitas leer la Biblia, y vas a comenzar a enmohecerte y echar a perder el tesoro de tu corazón. En esta noche, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. David decía: Señor, cuando tú me laves y me limpies, volverá el gozo a mi corazón, y les enseñaré a los otros tu verdad. Tú en esta noche no tienes paz y no tienes gozo, tal vez porque para tener gozo y paz necesitas estar en paz con Dios. Pídele perdón a Dios en esta noche y continúa dándote un banquete todos los días con la palabra de Dios, porque en ella somos santificados, en ella se encuentra la vida eterna, y ella es la que nos cambia día a día de gloria en gloria por el mismo Espíritu a la gloria del Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, que lo enviaste a morir por nosotros
y al Espíritu Santo que cada noche y cada mañana que abrimos la Biblia nos guía a toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén.